Bienvenidos a Casa de Oración, a nuestras clases, análisis de doctrinas religiosas. Y ahora vamos a tener la clase 63, la confesión positiva, parte 4, doctrina de la confesión positiva, tercera parte. Pero antes de que empecemos, si podemos orar, por favor. Señor, te damos gracias por este nuevo día y por permitirnos estar unidos. Te pedimos que bendigas esta clase, que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones y mentes para aprender más de ti. Guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Todo esto te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, empezamos. En la última clase que dio Miss Chips, estaba también hablando de la confesión positiva. Yo hice una poquita de ¿cómo se dice? Research, de investigación, gracias. Y esto que estamos enseñando, aprendiendo, también es conocida como palabra de fe. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña que las palabras tienen poder espiritual. Lo que una persona confiesa con fe puede traer bendición o maldición. Y Dios responde a las declaraciones hechas con fe. Hay muchos textos bíblicos que podemos usar para comprobar eso, ¿no? El enfoque es declarar sanidad, positivismo, provisión, victoria y especialmente evitar palabras negativas. Yo me he fijado eso, que ahora hay veces cuando voy manejando que sí soy medio violenta para cuando voy manejando, porque antes decía muchas malas palabras y ahora sí. Y ahora me detengo. También mande. No. Y también evitaba mucho ir al Walmart porque decía yo, ay, no sé. Y ahora pues ya, digo, antes de entrar al Walmart, oro y ya. Confesión positiva. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de los nacidos de nuevos. Algunas personas que practican la confesión positiva enseñan que al nacer de nuevo en la salvación somos humanos divinos, una encarnación de Dios pequeño, o sea, pequeños dioses. Kenyon enseñó que cada persona que ha nacido de nuevo es una encarnación. El creyente es tanto una encarnación como lo fue Jesús de Nazaret. Kenneth Copeland ha dicho, cuando llegas a ser una nueva criatura, tu espíritu se crea completamente de nuevo. No eres un esquizofrénico espiritual, mitad Dios y mitad Satanás, sino que eres todo Dios. Hagen escribió que Jesús primero fue divino y luego fue humano. Por lo tanto, era en la carne un ser divino humano. O sea, volteado, ¿no? Yo primero fui humano y también tú, mas nací de Dios y así llegué a ser un ser humano divino, no como Dios, divino humano. Es cierto que Dios nos cambia cuando nos entregamos a Él. El Espíritu Santo viene para morar en nosotros, en guiarnos y darnos el poder para hacer lo que Dios manda. Es tan radical el cambio que Jesús no llama al nacer de nuevo, nacer de Dios. Ahora, si alguien me quiere ayudar a leer en la Biblia, Juan 3, del 3 al 7. Si no, aquí traigo. Juan 3, del 3 al 7. Sí. Oh, ahí lo tiene Mariela. ¿Quién lo tiene? Yo tengo. Bueno, ahí va. ¿Sí encontraron pila? Sí. Bueno, déjenme
Ya le gané a la Marielitos. Que lo lea la Marielitos. Pero el versículo 3. Juan 3, del 3 al 7. Al 7. Juan 3, del 3 al 7. Ok. Dice así. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo? Perdón a los de pecados, nueva identidad en Cristo, el Espíritu Santo mora en el creyente y también hay cambio interior progresivo, ¿no? Santificación. Somos hijos de Dios, pero no de igual manera como lo es Jesús. No somos deidad encarnada como Él es. Varios pasajes bíblicos se refieren a la relación nuestra con Dios como la adopción. Mande. Es muy importante analizar esto que dice Lorita, porque la confesión positiva puede parecer atrayente y la doctrina pues nos dice que seamos positivos y que hablemos positivos y eso es cierto. Como dijiste al principio, es bueno declarar cosas positivas en nuestra vida. Lo que no es correcto es creer que lo que nosotros establecemos, porque lo decimos, porque creemos, porque tenemos fe y porque estamos en el conocimiento de alguna promesa de Dios, tiene que Dios hacerlo. Eso no es la realidad. Quien así lo afirme, pues realmente no conoce a Dios. Y lo único que yo quiero que veamos es los pensamientos que tú acabas de leer de estos precursores, de estos fundadores de esta doctrina, lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, que todo esto es erróneo. No somos dioses. Hay un salmo que dice que no les dije yo que ustedes son dioses. Sí, pero con Dios es con D chica. Todos los espíritus que se mueven en el mundo son dioses con D chica. Uno solo es Dios, el Dios verdadero, el Dios viviente. Nosotros no somos como Él. Es la diferencia, ¿no?, que nosotros tenemos con Jesucristo. Jesucristo viene, mora en nosotros, pero no nos convierte en Él. De ninguna manera esto no es así como lo dicen, que nos hacemos dioses. De hecho, pues nuestro espíritu, si lo consideramos como la Biblia habla de los espíritus cualquiera que se mueven en el mundo, que son dioses, pues puede ser, pero también la Biblia dice que no tengamos otros dioses fuera de Él. Es decir, no podemos, como mucha gente, idolatrarnos a nosotros mismos. De hecho, hay una palabra, un término en español que también lo debe haber en inglés, que se llama egolatría, que se refiere a la idolatría por uno mismo, ¿verdad? Es la confusión. No somos dioses como Dios lo es, ¿sí? Si nuestro espíritu es llamado de esa manera, porque es un espíritu con E chiquita, y el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu, el Espíritu Santo, es con E mayúscula. Por eso lo diferenciamos a la hora de escribir y a la hora de leer. Por eso a mí no me gusta que cuando escriben Dios, que Dios te bendiga, le pongan D minúscula, porque Dios con minúscula, ese tipo de Dios también se refiere a Satanás. Lean 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les
resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo es el diablo, ¿no? Entonces no confundamos eso. No le hace que suene muy bonita la doctrina. Si estas personas tienen este tipo de ideas, no está bien el origen, ¿verdad?, de la doctrina. Sabe que eso a mí nadie me lo había enseñado hasta que llegué aquí y que aprendí la Dios con letra mayúscula, porque pues Dios lo escribía con, como dice el pastor, letra minúscula o chiquita, y ahora pues ya sé la diferencia. Cuando, como dice usted, que les digan Dios lo bendiga, pero le tienen la D minúscula, pues ¿cuál Dios me estás bendiciendo? Todo el tiempo es letra mayúscula, mande. Yo pienso que quizás está en la situación de que nosotros, al ser cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, pues ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros, ¿verdad? Y quizás ahí es el que crean esa doctrina al Jesús estar en nuestras vidas y nosotros en la vida de Él. Porque de hecho, cristiano, si buscamos el significado de esa palabra, se les decía como una forma, como ahora nos dicen protestantes, era una forma despectiva de llamar a los cristianos. Y cristianos, esos son Cristos pequeños, ¿verdad? Quizás de ahí viene esa doctrina, pero sí, pues Hebreos habla que somos dioses, pero con minúsculas, ciertamente. Pero el nacido de nuevo, pues al estar integrado a Jesús, pues quizás viene de ahí esa doctrina, no sé, ¿no? Bueno, continuamos. El espíritu de adopción nos confirma en esta relación, dándonos fe en nuestro Padre Celestial y ayudándonos a recibir lo que Él nos brinda. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y si se fijan, la palabra hijo también tiene mayúscula, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, letra minúscula. Ya. Eso sí, yo me pongo, pues obvio, cuando estoy leyendo la Biblia, sí me fijo mucho en eso, ¿no? Y también ahora cuando escribo es darle a Dios con letra mayúscula, ¿no? Ok. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Juan se refiere a los creyentes en Cristo como hijos de Dios, pero no completamente semejantes a Jesús, como lo estaba diciendo usted, ¿no? Él es perfecto y no hemos alcanzado aún la perfección, y no creo que la alcanzaremos. En Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí sí está. Sí, vamos a ser perfectos, ¿eh? Oh. Ahí dice, mira, si seremos semejantes a Él, perfectos, vamos a llegar a la perfección de Jesucristo, pero eso va a ser cuando estemos ya en su presencia. Ahorita no podemos, ninguno puede decir que es perfecto, ¿no? Sí. Pero dice la Escritura que nuestra tendencia tiene que ser alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En el mundo eso se le llama, si tú quieres alcanzar algo que está muy lejano y muy distante de ti, se le llama utopía. Utopía se llama en inglés.
Así se dice. Utopia, ajá. ¿Cómo se dice? A ver, Utopia, Utopia. Ajá. Como uniforme. como uniforme, ajá. Ándale, utopia. Entonces, eso quiere decir algo que es inalcanzable para nosotros ahorita, pero sí lo va a ser un día, ¿no? Sí vamos a ser un día como Él. Y esto es algo que nosotros, a lo mejor sí, como tú dices, lo podemos ver muy distante, pero la realidad es que tenemos la garantía de que cuando lo veamos vamos a tener esa perfección. Fíjate, qué tan más perfección podamos tener, que todas nuestras necesidades van a estar satisfechas. Ahorita somos incompletos porque tenemos necesidades de muchas cosas, ¿no? Pero allá no vamos a tener necesidad de nada. De nada, todo va a ser gozo, placer, dicha, salud, todo completo. No vamos a estar completos en Él. Eso es algo que se llama perfección, pues. Perfección. Que no necesites nada, que tengas una vida perfecta. ¿No has soñado tú con tener una vida perfecta? La Sí. vas a tener. Sí, pues sí, me debería de haber corregido, ¿no? Aquí en la tierra no vamos a ser perfectos, pero ya en su presencia ya es otra cosa. Jesús nacido de nuevo. Algunos dicen que Jesús llegó a ser pecador cuando Dios cargó nuestro pecado en él. Ya con naturaleza pecaminosa y satánica fue al infierno. Allí murió espiritualmente y presentó a Satanás su muerte como el precio de nuestro rescate. Nació de nuevo en el infierno y resucitó con la naturaleza humana divina. Así es que nació espiritualmente, fue al infierno y así es donde nació de nuevo, ¿no? Sí, ajá, ya. Jesús no llegó a ser pecaminoso de carácter al morir en nuestro lugar. Dios le imputó cargo a su que quiere decir cargo a su cuenta. Esa palabra, nuestro pecado, así en sentido legal, haciéndolo culpable. Pero solo un sacrificio puro, sin pecado propio, podía ser aceptable como sustituto nuestro. Este se ve en el simbolismo de los sacrificios a través del Antiguo Testamento y se afirma de Jesucristo. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y así dice en Primera de Pedro 1:19. Puesto que no llegó a ser pecador, no tuvo que nacer de nuevo y resucitó con la misma naturaleza perfecta. La expiación por nuestro pecado fue presentada a Dios, no al diablo, para satisfacer la justicia con el castigo por el pecado. Lo que ellos dicen es que como Jesús llevaba mucho pecado en él, tenía que ir al infierno. Hay dos cosas ahí muy importantes. Ni el cielo ni el infierno están inaugurados todavía por nosotros, no por los seres humanos. No, el infierno es la muerte segunda, el lago de fuego, ese va a ser el infierno total. Ahorita hay Hades y hay Seol. Y hay paraíso, que es un lugar de reposo, ¿no? Y mientras el cielo se abre, pero la presencia de Dios está ahí. No es que no sea parte del mismo cielo, pero hay un cielo mayor que es la Nueva Jerusalén y ahí vamos a conocer todo el esplendor del Señor, pero la Nueva Jerusalén va a venir después del milenio y eso pues no pasa todavía. Y el infierno pues va a ser también después del milenio, ¿no? Todavía no se abre. Pero en cuanto a que Jesús descendió al infierno,
No hay una prueba contundente de que así haya sido, o al Hades, o al Seol, o al lugar de los muertos, pero sí hay una como insinuación en la Biblia de que Jesús fue a hablar a los que estaban ahí detenidos o retenidos, vamos a decirlo de alguna manera. Pero si lo hizo, no fue para llevar porque era pecador. No, Jesús nunca, al que no conoció pecado, dice la Biblia. No, los pecados nuestros le fueron imputados, le fueron cargados a su cuenta, que es diferente, pero él no los cometió. Él decidió tomarlos y recibirlos y experimentar todo el peso del pecado, las consecuencias de nuestro pecado, para que nosotros no tuviéramos que pagar por eso. Pero no fue al infierno a rendirle cuentas a Satanás, como ellos piensan y como ellos dicen. No, de ninguna manera. Tienen teologías pues muy retorcidas, aunque haya cosas ortodoxas y apegadas a la Biblia. Muchos de los trucos de Satanás son estos, las medias verdades con mucha mentira, que es lo mismo que una mentira completa, ¿no? Es lo mismo que Satanás hizo con Jesús en el desierto, lo quiso engañar con la palabra, pero así también es el intento, pues, de estas personas. Y como Satanás es muy sutil y encuentra formas, nos dice: tú mira, toma lo bonito de lo que te decimos, ¿verdad? Y desecha lo que a lo mejor está mal, pero no. Ya si está contaminado algo, no está correcto y hay que ponernos a ver realmente lo que dice la Escritura. Establecer algo, decretar algo que decimos, esto se va a cumplir porque yo lo digo, es oponerse a la voluntad de Dios. Y eso es incorrecto totalmente. Sí tenemos que hablar positivo, pero no tratando de imponerle a Dios nada. Absolutamente. Jesús sufría en el huerto de Getsemaní un dolor terrible al saber, porque él ya sabía lo que le venía al día siguiente. Ya sabía su arresto, ya sabía su humillación, ya sabía su cruz, ya sabía su dolor, ya sabía que iba a recibir todo el pecado nuestro y las consecuencias de todo, que iba a llevar nuestras enfermedades, nuestra inquietud, nuestra ansiedad, la falta de paz que a veces tenemos en nuestro corazón. Imagínense cómo se sentía él en su carne, angustiado, porque era hombre, 100% hombre, aunque fuera 100% Dios, él había renunciado a sus atribuciones de Dios y se enfrentaba con la carne, y en aquel momento, allí recostado sobre esa piedra, le decía: Señor, si depende de ti, que pase de mí esta copa, esto que voy a pasar, que no me lo hagas pasar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesús hubiera querido, hubiera dicho: ¿sabes qué? Yo declaro que no voy a pasar por esto, y decreto que esto, y de esto, y no lo hizo. Tomó la decisión de seguir adelante con el plan, no romper el plan que tenían en un acuerdo la Trinidad, que habían dicho: este es el plan de salvación establecido desde el principio de los tiempos para la humanidad. No lo hizo. ¿Por qué nosotros entonces queremos con nuestras declaraciones positivas librarnos de las cosas que Dios quiere tratar con nosotros? No podemos decir eso, no es correcto, ¿verdad? Juan. Una pregunta sobre esto, porque no me quiero desviar mucho, pero es algo que es difícil, que ha sido difícil para mí entender, de que cuando Jesús estaba en la tierra, 100% humano, ¿no? Y 100% Dios, ¿no? Es difícil entenderlo. Pero escuché unos pastores que habían dicho, lo vi en internet, que Jesús, toda la obra que hizo en la tierra, después de bautizarse, todo lo hizo por parte del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Que no era el poder de Jesús como Dios en la tierra, todo lo hizo por parte del Espíritu Santo. ¿Es correcto ese? ¿Sí? Ok. Sí. Okay.
él no tenía, déjenme, El ministerio de Jesús empezó cuando recibió a ver, hermano. al Espíritu Santo. Lo que decía es que el ministerio de Jesús empezó cuando recibió el Espíritu Santo. Así es. ¿Va a decir algo, pastor? No, ya. Oh. Ya, ok. Sí. Bueno, en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué dije? Sin mancha. Oh, sí, sin mancha. Y creo que está como subrayado eso, ¿no? Para que veamos, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Primera de Timoteo dice en Primera de Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como mediador, el rescate que Cristo pagó fue para Dios, para cumplir la sentencia justa de muerte para el pecador y no para Satanás. Para nosotros. Jesús cumplió la expiación en la cruz, no en el infierno, como habían dicho, ¿no? Primera de Pedro dice 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Heridas, ¿no? Venció a Satanás en la cruz por medio de su muerte física, no en el infierno por medio de una muerte espiritual. Hay predicadores cristianos que enseñan que Jesús murió espiritualmente. De la forma como ellos lo definen, este concepto es una doctrina falsa y por eso estamos aprendiendo de ellas. Afirman que Jesús murió en la cruz y fue al infierno donde terminó la obra expiatoria. Esta es una negación de la suficiencia de la cruz. Algunos dicen también que Jesús perdió su naturaleza divina y tomó la naturaleza de Satanás mientras estaba en el infierno. Pero esto niega la deidad de Cristo. Ya vimos cómo otros enseñan que Jesús tuvo que nacer de nuevo, negando así la santidad de la naturaleza de Cristo. Cualquiera que sea la posición será equivocada si la misma no es, finalmente, la bíblica. La verdad es que Jesús terminó la obra expiatoria en la cruz. Nunca dejó de ser divino, no sufrió en el infierno y no necesitó nacer de nuevo. Me imaginé. No se oye. El hecho de vernos en esta como pensar si esto es cierto, no es cierto, si Jesús murió espiritualmente o no, pues nomás hay que recordar cómo le dijo al Padre, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu no muere, ¿eh? No puede ser destruido el espíritu de una persona. De hecho, cuando haya la diferenciación entre el justo y el injusto, los espíritus de las personas que no creyeron, de los injustos como se llaman, van a seguir vivos en una eternidad en el infierno, ahí sí, en el lago de fuego.
pero no van a morir. Hay doctrinas como los testigos de Jehová dicen que esto sería solamente hecho por un Dios que fuera malo, que infringiera tormento eterno a alguien. Pero no, esto no es nuestra postura juzgar porque Dios lo decidió así. A lo mejor suena muy bonito pensar que Dios, a fin de cuentas, para que no sufran toda la eternidad, los va a destruir, pero la naturaleza espiritual es eterna también. Nosotros tenemos la dicha de saber que nuestro espíritu va a vivir para siempre, pero si una persona sabe que hay un infierno, aunque tenga la ilusión de que no lo haya, y dice, yo me voy a portar como me dé la gana para, al cabo que, pues no va a pasar nada, si me muero, pues que me muera, ni Dios hay ni hay infierno, ¿no? Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Esa es una necedad. Por desgracia es cierto, hay mucha necedad en el mundo actualmente, pero nosotros sabemos que no es verdad esa situación, que vamos a rendir cuentas un día. Por eso la humanidad vive como vive en la actualidad. Por eso no hay respeto por la vida, por eso no hay respeto por nada, porque no hay el temor de Dios en los corazones de las personas. No están en la situación de reverenciar a un Dios que les impide hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? La carne, pues la carne seguramente del impío, del injusto va a desaparecer, pero ni su conciencia que está en su alma, en su mente, ni su espíritu van a morir. Pero nosotros tenemos en Jesús el ejemplo de que nuestro espíritu va a vivir para siempre en la eternidad con Él, porque como Él encomendó su espíritu a su Padre, nosotros también sabemos que nuestro espíritu está encomendado a Dios. Vivimos bajo las alas del Omnipotente, a la sombra del Dios Altísimo. Así que no tenemos que temer eso, pero sí tenemos que decirles a las personas y advertirles que sí hay un peligro en sus vidas. Esto es una realidad, es necedad creer que podemos hacer lo que nos dé la gana y nunca vamos a tener consecuencias. Quizá aquí en el mundo la justicia humana no te juzgue ni te haga nada, porque la justicia humana es injusta, no es completa, es imperfecta, es incorrecta muchas veces, es corrupta muchas veces, pero en el cielo no. Delante del Señor no nos vamos a poder librar de la justicia de Dios. Nunca, nunca, nunca. Por eso tenemos que mantener esta postura, ¿no? De hablar con la gente y decirles, pues, que el día se acerca y la verdad es que cada día que pasa más cerca está y que se tiene que tener cuidado. Miren, yo veo ahorita las fechas navideñas, que sí, cierto, hay armonía, hay felicidad, pero también hay mucho desorden, hay mucho desastre. Las fiestas se vuelven un escándalo y nadie dice nada, ¿no? Hay cristianos inclusive participando en eso. Gente que cree en Dios, que vive como si Jesús nunca hubiera nacido. Y que no saben ni qué se festeja. Ellos dicen, estoy de vacaciones, me voy a emborrachar, voy a hacer un relajo, voy a hacer un escándalo, ¿qué me importa? Etcétera, etcétera. Tendría que ser un tiempo de reflexión y de pensar, porque se ve muy bonito el pesebre, se ve muy lindo ahí, con la cunita, decimos, no, el pesebre era un lugar donde comían los animales. El establo no era la casita esa que vemos, ay, qué padre la casita, tiene el focote ahí arriba con la estrella, ¿no? No, el establo es un lugar donde vivían los animales, donde vivían los burros, las vacas, los coches, los chivos. Ve tú a saber, imagínate las aromas y las pestes. Pero también así estaba nuestro corazón y Él le plació
nacer en ese establo que era, al menos mi corazón, ¿verdad? En nuestro corazón. Nosotros tenemos que reflexionar, pensar bien lo que creemos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, el testimonio que le damos a otra gente, porque creemos que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias de nuestro pensamiento, de nuestras ideas. Perdón, ya me fui largo. No, y tiene mucha razón porque ahora como que hay un poco más o mucho más descaro y usted le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Y así a secas dicen que no, entonces me quedo como diciendo, ¿y entonces en quién crees? ¿Quién crees que nos hizo? ¿Cómo estamos aquí? Pero seguiremos orando por esa gente, ¿no? Es una duda que escuché y no la entendí. Discúlpenme. Es una pregunta que decía esa hermana acerca de que Dios estuvo en el infierno. Pero ¿cómo fue eso? Sí. Pero no es bíblico eso. No hay una base bíblica, Marielitos, para afirmarlo. Forma parte de un credo católico, ¿ve? Que se descendió a los infiernos y que al tercer día pero bíblicamente pues yo no lo he leído, la verdad, ¿verdad? No lo veo, pero hay una insinuación de lo que hizo esos 3 días nuestro Señor Jesucristo y acerca de que sí fue al infierno. Dice algo que como que fue a hablarles, a predicarles a las personas que estaban ahí retenidas, porque todavía no había un cielo, no había un paraíso, el velo no se había roto, ¿no? Pero no fue porque fuera pecador, ¿eh? No fue, si acaso sí fue así como lo dice, creo que está en Judas, si acaso así fue a hablarle a esos espíritus cautivos, no fue a pagar ninguna deuda ni a rendirle cuentas a Satanás, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos ahorita, pero sí la verdad es que no está explícitamente puesto en la Biblia como tal, pero hay escrituras que insinúan que eso es lo que hizo en esos días en que estuvo muerto, ¿verdad? En Efesios 4:9, ¿no? No es ese. Y luego tengo otra que dice 4:9, ajá. 3:18, ajá. Sí. ¿Quién? Los justos que estaban ahí antes de la venida de Cristo, entonces que no habían tenido la oportunidad de nacer de nuevo. Él descendió, pero no al infierno en sí, sino al Hades, al Hades. Al Hades. ¿Qué dice la escritura? Que le predicaba a los espíritus que estaban en prisión. Primera de Pedro. Sí, ahí se las leo. Es Primera de Pedro. Sí, es Primera de Pedro 3:18-20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en Efesios, ese es Efesios 4:9. No, sí. Efesios 4:9 y 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es como que es el infierno, ¿no?
Discúlpenme. Sí. Disculpen mi ignorancia, hermanos. La diferencia, me están hablando del Hades y del Seol. Entonces, Seol y Hades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En seguridad es el mismo, ¿no? Es el mismo. Sí, pues es un significado muy similar. Nada más que dicen que el Seol es el lugar de los muertos, ¿no? Así se llamaba entre los judíos. Y el Hades, pues es un lugar como ¿de qué? De tormento. De tormento, sí, exactamente. Pero el Seol, Jesucristo no había muerto, no había abierto el acceso al paraíso todavía, pues. Hasta su muerte, el acceso al paraíso se abrió, no al cielo, ¿eh? Cuando el cortinaje se rompió, el acceso a Dios quedó al descubierto. Pero prácticamente significan lo mismo. Lo que yo les digo que no ha sido inaugurado todavía es el lago de fuego, el infierno mismo, el lago que arde con fuego y azufre por la eternidad, como dice la Escritura, ¿no? Ese no se ha inaugurado. Ahora, con respecto a esta Escritura de Efesios, hay personas que dicen que quién subió y quién descendió hasta lo más bajo, dicen que no se refiere precisamente al infierno, pero como que hay discrepancia en eso. No se refiere al Hades precisamente, porque ya la escritura que vimos ahorita con Laurita, vemos que pues habla de que le habló a los espíritus encarcelados, a otros que antes habían muerto, ¿no? En pecado, porque no había salvación, pues todavía por medio de Jesucristo, por medio de la fe. La salvación se lograba por las obras y pues como vemos no había nadie que pudiera cumplir la ley como estaba escrita, ¿no? Entonces dicen eso que se refiere a los lugares más altos es la propia tierra, que para Jesús pues era un lugar muy bajo, la tierra estando viviendo en el cielo, la tierra para él era un lugar de mucha bajeza, ¿no? Pero yo creo que sí habla de que habló con alguien allá en el Hades, en el Seol quizá, ¿no? No lo especifica, pues es lo que les digo, pero sí lo insinúa, ¿no? Sí lo insinúa y hay que ser conscientes de eso. No, Porque las partes más bajas se supone que es el infierno. No, pues es que no se supone, pero no podemos basar. La gente que estudia, los teólogos que estudian profundamente, tienen discrepancia en decir si las partes más bajas se refieren al Seol, al Hades, o si se refieren a la propia tierra. Dicen, no, es que más bajo que la tierra para él no hay, etcétera. Pues está por verse, pero no debemos de detenernos en eso. La única cosa que yo les digo es que no fue a rendirle cuentas a Satanás, no fue a pagar nada, él no debía nada, él cargó con nuestros pecados, sí es cierto, pero él no era pecador en sí. Su espíritu quedó siempre limpio, cargó todo el pecado en la carne, pero su espíritu quedó espíritu con E mayúscula, siempre, porque él es el Espíritu Santo mismo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo no está separado ni del Padre ni del Hijo, son uno. Estaba viendo aquí que Seol o Sheol. Seol está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Así lo mencionan, Ajá. Y básicamente los dos, aquí dice, es un lugar espacioso, sin límites, una sepultura colectiva de la humanidad donde todos van temporalmente, que es el Seol. Es el sepulcro, la tumba, la morada de la muerte, y Hades es el equivalente griego de Seol. El equivalente al purgatorio en la Iglesia Católica. Pues
Oh, eso es lo que yo pensaba Pues también. no el Hades. precisamente, porque el purgatorio tiene una función diferente según el catolicismo romano. El purgatorio es para purgar, para terminar de purificarse de las faltas que no se purificaron acá. Ellos creen en la salvación por obras, pues no creen que Jesús les salvó de todo eso. Ellos creen que ellos tienen que purificarse. Y el que no alcanza a purificarse aquí en la tierra, pues se va al purgatorio para terminar de purificarse. Y luego ya de ahí, pues los rezos, las misas, los estos, pues lo pueden sacar del purgatorio, ¿no? Las limosnas. Decían, una de las cuestiones por las que la iglesia protestó, la iglesia de Jesucristo, la que pertenecemos nosotros, protestó contra el catolicismo, era una doctrina que sacaron que decía que mientras se oían en la cajita de las limosnas caer las moneditas, el alma de aquel difunto iba saliendo del purgatorio. Agárrate, sí, ¿no? Y el purgatorio pues es un lugar de purificación. El Seol no, el Hades, el Seol no. Y ya esos términos pues no existen para el cristiano, ¿no? El cristiano va al paraíso directamente, a la presencia misma de Dios. Sí, así es que Marielitos, ni el uno ni el otro. Ahí no queremos estar. Bueno, ya les leí Primera de Pedro, ¿verdad? Sí. Bueno, venció a Satanás en la cruz por medio de su muerte física, no en el infierno por medio de una muerte espiritual. Y creo que les leí ¿no? Hay predicadores cristianos que enseñan que Jesús murió espiritualmente de la forma como ellos lo definen. Este concepto es doctrina falsa. Afirman que Jesús murió en la cruz y fue al infierno donde terminó la obra expiatoria. Esta es una negación de la suficiencia de la cruz. Algunos dicen también que Jesús perdió su naturaleza divina y tomó la naturaleza de Satanás mientras estaba en el infierno, pero esto se niega la deidad de Cristo. Ya la había leído esa. En alguna ocasión, el pastor Carlos estaba llevando una enseñanza acá y dijo que Dios había muerto. Y la gente aquí, algunos 2, 3 gentes se escandalizaron y ¿cómo que Dios murió? Dios no murió. No, sí murió. Jesucristo es Dios y Jesús murió en la cruz, ¿no? No fingió morir, ni se quedó desmayado, ni nada. Es una diferencia, claro, entre que murió en su carne y que murió el Espíritu. El Espíritu no murió. Como les digo, Dios es uno y es el mismo Espíritu, y el Espíritu no muere, y el de nadie. Pero es una ignorancia también decir que no murió en la cruz. Sí murió. El cuerpo de Jesucristo fue sepultado porque murió, ¿verdad? Si la gente no lo puede entender de esa manera, pues está contraviniendo lo que la Biblia dice, ¿no? Podemos diferenciar de que si murió el Espíritu, no murió el Espíritu, no. El Espíritu de nadie muere, ¿verdad? Porque si el Espíritu está en nosotros, hay espíritus muertos y no que es cierto, pero ya estaban muertos. Un muerto no vuelve a morir. Un muerto puede nacer. Ese es el nuevo nacimiento. Nuestros espíritus estaban muertos y nacieron. ¿Verdad? Sí. Nacieron de nuevo, porque ya habían nacido, pero nacieron muertos, ¿verdad? Pero no quiere decir que vayan a morir o que vayan, no, ya están muertos, ya eso es algo que tenemos que entender. El espíritu del que no tiene a Cristo está muerto ya de por sí, pero ya no va a morir. Ya no vuelven a morir, son como zombies, son como yo no sé qué van a andar haciendo, pero
ya no van a morir ningún espíritu que actualmente circule aquí en la tierra va a morir, nunca va a morir. De hecho, dices tú, pues ¿cómo? Si ya están muertos, si son espíritus muertos, pues sí, ya están muertos, ¿no? Es lo que te digo, hay errores que traemos en la mente porque no tenemos revelación y creemos que porque no lo dice o porque no lo entendemos o por lo que sea, está en un concepto equivocado. No, pero no es así, ¿no? Yo lo que les quiero decir es que si es cierto, circulamos antes de conocer a Cristo, caminábamos y andábamos y no parecía que estábamos muertos, pero espiritualmente sí estábamos muertos. Sí estábamos muertos. Cuando nacemos de nuevo, no es nuestro cuerpo el que nace de nuevo, es nuestro espíritu, ¿verdad? Yeah. Nacemos espiritualmente porque entonces venimos a recibir un espíritu nuevo. El espíritu de Jesucristo, el espíritu de Dios, ese nos vivifica nuestro espíritu y entonces ya no nomás caminamos como zombies en la tierra, Yeah. ¿verdad? Porque perdónenme, los que no tienen a Cristo no saben ni por qué vinieron. Andan nomás circulando ahí, y aunque crean en Dios, aunque sean religiosos, no saben por qué están aquí. Y no sé si soy yo, pastor, pero hasta sus ojos son diferentes. No sé si a lo mejor yo estoy de alucín, pero, ¿verdad? Porque hay veces yo veo a gente y platico con gente que no creen en Dios o no, ellos no quieren nada que ver con él. Y sus rostros, sus ojos se ven diferentes. Quiero decirte algo, es que sí, por ejemplo, en Hechos 2 también dice que no dejarás mi alma en el Hades. O sea, cuando dice no la dejarás, es que estuvo. Y esa escritura lo dice y también lo dice el Salmo 16. Entonces, yo pienso, porque... Ajá, entonces cuando dice, porque si hubiera dicho, no va a ir, pero dice, no lo dejarás, quiere decir que sí estuvo, pero que no lo dejó ahí, porque resucitó, vaya. Yeah. Entonces, yo, aunque no dice literalmente infierno, pero yo pienso que sí bajó, así como dice lo más bajo que había de la tierra. Y en Hechos 2 ahí dice el Hades específicamente dice, y el Salmo 16 también dice el Hades. Bueno, ya vimos cómo otros enseñan que Jesús tuvo que nacer de nuevo, negando así la santidad de la naturaleza de Cristo. Cualquiera que sea la posición será equivocada si la misma no es, finalmente, la bíblica. La verdad es que Jesús terminó la obra expiatoria en la cruz. Nunca dejó de ser divino, no sufrió en el infierno y no necesitó nacer de nuevo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, eso es lo que me salió. Me salió que la mayoría de las iglesias cristianas rechazan esta enseñanza, ¿no? Porque Jesús nunca pecó, a lo mejor está mal esto, no sé, pastor, usted me corrige. Jesús nunca pecó, no necesitaba regeneración, Él es la fuente de la vida, no alguien que necesita nacer de nuevo. Y Jesús murió físicamente, pero no espiritualmente, y Él resucitó y no fue regenerado. No sé si está... en la cruz y no en el infierno triunfó sobre los poderes satánicos. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz exclamó, consumado es. Como dice en Juan 19:30, y se entregó a Dios, no a Satanás. A mí cada vez que hablo de la cruz es así como que no puedo. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yep. En la próxima clase concluiremos este capítulo sobre el análisis de positivismo, hablando sobre el trato que debemos tener con ellos y sus argumentos. La siguiente clase es el trato con del pensamiento positivo. Así es que sí. La siguiente clase creo que es, es el 5, 6, 7, sí, 7. Así es que nos vemos hasta enero 7. Dios los bendiga. Buenas noches. No sabía si lo iba a decir. Ok. El viernes los esperamos aquí en Casa de Oración por Frontage Road 1147, Suite no sé qué, 3. Y vamos a tener posada, vamos a tener muchos jueguitos, mucha comida. Y karaoke, y no sé, a lo mejor Juan y mi marido van a cantar, no sé. Sí, dijo Juan que sí. Ya sé. Lo vamos a presionar a Juanito. Bueno, Dios los bendiga, buenas noches, nos vemos el viernes o si no el domingo.